Hola, vamos a estar hablando en esta oportunidad del poder de la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Cantamos un coro, hay poder, poder sí, sin igual poder. En Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder sin igual poder en la sangre que Él vertió en esa cruz. Así que, ¿confías tú en la sangre de Cristo? La palabra nos enseña en varios momentos, en varias porciones, acerca de la sangre de Jesús. Y por eso queremos estar hablando un poco acerca de esa realidad que tenemos nosotros como creyentes en cuanto a la sangre de Cristo. La sangre de Cristo actúa en favor de nosotros, actúa en favor de los suyos. ¿Cómo lo hace? Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo en este momento. Eh, y de repente podemos invocar la sangre de Cristo. Ya, quiero invitarte entonces para que podamos ver ahí algunos detalles importantes acerca entonces de esta lección, y por eso tenemos que tomar algunos versículos. Cristo Jesús muere colgado a las afueras de Jerusalén en el tiempo que se celebraba la Pascua, un día viernes, muy temprano en la mañana, a las 9 es colgado. Y se produce ahí un evento muy importante, que él es sacrificado, Él es colgado en el madero, en esa cruz, y su sangre es derramada. Y se produce que la sangre de Jesús es una sangre inocente, derramada sin culpa, derramada sin haber hecho nada que merezca la muerte. Eso es súper importante de que podamos entender. Eso es vital. La sangre de Jesús inocente es derramada sin ninguna culpa. En la Biblia se nos enseña que la paga del pecado, o sea, el precio por el pecado es la muerte. Y Jesús no tenía ningún precio que pagar, porque Él no había pecado. La palabra nos enseña, y es tremendamente eh, notable, de que Él vivió una vida sin pecado. Sin pecado. Cuando entendemos eso, nos vamos dando cuenta entonces de que se produce algo tremendo con respecto a la sangre de Cristo. Pero la pregunta es ahora, bueno, nosotros con la sangre de Cristo, ¿qué sucede? A nosotros como creyentes. Y ahí entramos en un tema de la lucha espiritual. Muchas veces se habla esto de la sangre de Cristo. Yo sé que hay hoy día apóstoles y predicadores y telepredicadores y personas que andan en esta algarabía del poder sobrenatural, usando la sangre de Cristo, pero ahí es donde tenemos un punto importante en que tenemos que ser cuidadosos, porque es muy fácil caer entonces en la superstición. Ojo, la fe cristiana no es una fe supersticiosa. Y eso tenemos que entenderlo y vivirlo y practicarlo. El tema que pasar debajo de una escalera, que se me cruza un gato negro, no sé, el tema de la sal, esto que aquí, que allá, eh, no, no sé, hay un montón de cosas. Nosotros no somos supersticiosos. Tener la Biblia abierta en el Salmo 91 no va a traer mayor o menor bendición en nuestra vida. Y con eso en mente, quiero que entendamos ahora el concepto esto de la sangre de Cristo, pero lo que la Biblia enseña. Entonces vamos a ir ahí a algunos versículos por aquí y por allá, y me gustaría dejarlos eh, puestos para que podamos ir leyéndolos. Y bueno, uno está ahí en Primera de Pedro, ¿ya? Primera de Pedro, capítulo 1, ¿ya? Que es uno de los versículos claves que nos enseña acerca de esto de la sangre de Cristo. Y mira lo que encontramos en esta porción cuando dice Pedro, haciendo la introducción a su carta, él menciona y dice, ser rociados con la sangre de Cristo. Ser rociados con la sangre de Cristo. Pero antes de eso dice, para obedecer. Y antes de eso habla de algo importante. A los elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces aquí nos da a entender Pedro de que los cristianos que hemos nacido de nuevo, somos rociados con la sangre de Cristo
al obedecer. Entonces, en esa maravilla en que Dios nos permite ser llamados sus hijos, somos rociados con la sangre de Cristo. ¿Pero por qué? Y ahí tenemos que entonces ir a 1 Juan, capítulo 1, versículo 7. Juan 1, 7. Perdón, Primera de Juan 1, 7. Y mira, leamos lo que dice ahí esa porción. Pero si andamos en luz, está hablando a los cristianos, vida cristiana, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Acuérdate, cristianos, el contexto es importante, la comunión. Comunión, unión en común. Tenemos a Cristo. Cristo es mi Salvador, Cristo es tu Salvador. Por lo tanto, en la iglesia hay comunión, el cuerpo de Cristo, la Santa Cena. Muchos elementos están ahí relacionados. Y no, perdón, versículo 7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, somos rociados por la sangre de Cristo, pero la sangre de Cristo tiene un poder maravilloso y que es que limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que enseña en el capítulo, los primeros capítulos de Juan, Juan el Bautista? Él dice en forma muy, muy clara, muy contundente, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y algo que hemos hablado varias veces, pero no es algo que debemos olvidar, es los sacrificios del Antiguo Testamento cubrían el pecado. Capar, cubrían el pecado. Ya, o kepar, que es la palabra hebrea. Pero la sangre de Cristo quita el pecado. Por eso ahí en Malaquías nos encontramos de que Dios olvida nuestro pecado. Olvida nuestro pecado. Perdón, Miqueas. Ahí dice al final con Malaquías. Uno de esos dos libros, ¿no? Pero estoy haciendo mención en que en el Antiguo Testamento Dios dice que Él olvida nuestro pecado. Incluso hace la mención, lo deja en el fondo del mar. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos acá? Somos rociados con la sangre de Cristo cuando nos arrepentimos, cuando creemos, cuando Dios nos entrega esa salvación bendita por medio de su gracia. Y Él hace esa obra de regeneración. ¿Qué lo hace? El Espíritu Santo. ¿Pero qué usa el Espíritu Santo? La sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Y eso es sumamente importante de entender. Porque Cristo se presenta luego delante de Dios el Padre con su sangre, no como lo hacían los sumos sacerdotes en la antigüedad. Por eso aquí vamos a algo muy maravilloso al encontrar el poder de la sangre de Jesús. Porque Jesús se presenta delante de Dios el Padre no con sangre ajena, sino con su propia sangre, nos enseña el libro de Hebreos. Y es aceptado por Dios. Y por eso cuando yo estoy en Cristo, también soy aceptado por Dios el Padre. Porque la sangre de Cristo fue aceptada por el Padre y yo en Cristo soy acepto en el amado. ¿Te acuerdas lo que dice Pablo? Pablo lo explica así. ¿Te fijas cuál es el poder de la sangre de Jesús? Vamos captando esto maravilloso del poder de la sangre de Cristo Jesús. ¡Wow! Es tremendo cuando vas viendo estos elementos. Volvamos ahí a Primera de Pedro. Voy a compartir ahí. Primera de Pedro, pero 1:19. Mira lo que nos enseña. Retrocedamos un poco ahí en el capítulo donde estamos. Y dice, leamos un poco el 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Eso es súper importante. Fuimos rescatados. Ahí hay algo importante. Rescatados también tiene el concepto de redención, que está muy ligado con el tema de comprar. Y cuando Cristo vierte su sangre, ahí vamos a aprender algo bien importante. Así que, la cual recibiste, luego te lo voy a decir. Así que, pon atención. Cristo vierte su sangre y Él compra con su sangre. Pero ¿a quién compra? ¿A quién le paga? Te lo voy a explicar pronto. La cual recibiste, ¿qué cosa? La vana manera de vivir. La recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, ¿ya? Sino que fuimos rescatados, no con oro, no con plata, no con buenas obras, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo que hablábamos recién acerca de Juan el Bautista.
¿Te acuerdas que le explicó acerca de Cristo, el Cordero que fue inmolado? El sacrificio de Cristo en la cruz es en favor de nosotros, los que hemos creído, los que hemos recibido esa gracia preciosa. ¿Vas viendo un poco el tema de el poder de la sangre de Jesús? ¿Vas captando un poco el concepto del poder de la sangre de Jesús? Por eso la sangre de Jesús vence toda potestad. Y como dice ahí en Colosenses, también en Gálatas, expone públicamente y gana y vence a las potestades en las huestes celestiales. Vamos ahí a Hebreos 10:22. Hebreos 10:22. Ahí sí. Se quedó un poquito afuera. Ahí estamos. Ya, Hebreos 10:22. Se había quedado. Mira lo que nos enseña acá esta porción antes del libro de Santiago. Y acá en Hebreos podemos aprender mucho acerca de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque el autor nos lleva a recordar el Antiguo Testamento, pero desde la perspectiva neotestamentaria. Y mira lo que dice el versículo 22 de este pasaje. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua. Entonces acá, ¿qué es lo que muestra? Este hecho de que nos acercamos en medio del sacrificio de Cristo, pero con corazones sinceros. ¿Pero con qué nos acercamos? Mira lo que dice el versículo 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahí está la clave. El lugar santo, el lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote y no sin sangre. Y por eso dice, acerquémonos ya al lugar santísimo con libertad por la sangre de Jesucristo. Y el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Y mira, el versículo 24 del capítulo 12 de Hebreos. ¿Ya? Entonces ahí vamos a Hebreos 12, 24. Jesús es el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y aquí también vemos el tema de que la sangre está relacionada con la vida. La sangre de Cristo es derramada como un sacrificio perfecto, pero es mejor que la de Abel, porque Abel fue asesinado, Cristo también, pero Abel tenía pecado, Cristo no. Ambos no murieron por causa de una iniquidad o su culpabilidad. Cristo no tuvo pecado en ningún momento, pero Abel nació, fue concebido en pecado. ¿Te fijas? Pero él no murió por causa de su pecado, o sea, me refiero, no hizo algo para merecer esa muerte. Pero acá, ¿qué es lo que muestra? Dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Cristo es perfecta, es poderosa. Y la sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario y es derramada en nuestros corazones para nuestra salvación y redención. Por precio fuisteis comprados. Fuimos comprados por precio. ¿Cuál es el precio? El precio de la sangre de Cristo, de la vida de Cristo. Cristo derramó su sangre delante de Dios el Padre para pagar el costo de nuestro pecado. Así que Cristo le pagó a Dios el Padre por esa ira, esa enemistad que debería haber caído sobre nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Y por eso Pablo escribe, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es tremendo el poder de la sangre de Jesús. Pero mira lo que dice ahí Hebreos 9. Tenemos que retroceder un poquito. Ahí Hebreos, este versículo también es muy importante. Hebreos 9, 14. Quiero compartírtelo para que podamos también entender algo maravilloso de esta porción. Mira, cuanto más la sangre de Cristo, y quiero comerme un poco la coma, dice, cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias. ¿Qué es lo que hace la sangre de Cristo? Limpia nuestros corazones, limpia nuestra alma, limpia nuestras conciencias.
tiene poder de quitar y limpiarnos de toda maldad, porque Él es fiel y justo. ¿Cuál es el poder de la sangre de Cristo? Nos presenta santos delante de Dios el Padre. Ahí al medio del versículo dice, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Te acuerdas de lo que hablábamos recién? Él se presentó ante Dios sin mancha, puro como Cordero Santo. Es tremendo, es tremendo. Así que, y leemos ahí en Apocalipsis 5. Déjame compartir ahí. Apocalipsis 5, versículo 9, que es una porción también, cuando dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Y para concluir con otro versículo importante es el 5, y de Jesucristo el testigo fiel y el primogénito, leo Apocalipsis 1:5, que no lo noté ahí. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, quiero un poco acá resumir esta idea que hemos venido desarrollando. Cristo vierte su sangre en la cruz del Calvario en favor nuestro. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Jesús tiene poder. ¿Lo viste? ¿Y cuál es el poder? Nos limpia de todo pecado. Yo recibo la sangre de Cristo por medio de la fe. Otro creyente también, otro cristiano. Y así cada cristiano recibe la sangre de Cristo. Y por lo tanto tenemos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, en el cual lavamos también nuestras vidas, nuestras vestiduras. Nos presentamos delante de Dios en Cristo Jesús. Y por eso somos hermanos. Tenemos la misma sangre. Y tenemos un mismo Padre. Ahora el punto que muchas veces preguntamos. ¿Puedo usar la sangre de Cristo en momentos de enfermedad? ¿Puedo usar la sangre de Cristo cuando estoy en guerra espiritual? La palabra nos insta mucho más a hablar en el nombre de Jesús. Los discípulos de Cristo así también lo hicieron. Hablaban en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque en el fondo estás diciendo como si Jesús estuviera actuando en este momento. Es que yo voy a también pedir en la guerra espiritual. Por el tema de la tentación. Cuando estemos en momento de tentación, acudamos y pidamos, Señor, líbrame de toda tentación. Jesús nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Líbranos de tentación y no nos dejes caer en mal, porque tuyo es el poder y la gloria. Así que nuestra oración en las luchas espirituales que muchas veces tenemos no es tanto en la sangre de Jesús. La sangre de Jesús opera en el cristiano en el momento de su conversión, cuando pasamos de muerte a vida. Pero en nuestra vida diaria, cuando confesamos nuestros pecados, es la sangre que fue derramada y que está delante de Dios como muestra de nuestra salvación, la que nos limpia de todo pecado. Pero no es que usamos la sangre de Cristo como un amuleto, y ahí tenemos que tener cuidado. No tengamos la superstición de la sangre de Cristo como un elemento que podemos usar del amuleto, que la sangre de Cristo te cubra en este momento para que no tengas problemas y dificultades. La Biblia no nos enseña eso. Los apóstoles, los discípulos, no hablaban de eso. Oye, vas a predicar el Evangelio, que la sangre de Cristo te cubra en la predicación del Evangelio. La sangre de Cristo ya me cubrió para yo ser acepto delante del Padre. Por lo tanto, lo que podemos hacer en ese sentido es que Dios, nuestro escudo, pelee la batalla por ti, porque no es con ejército ni con fuerza. Cuando Dios está obrando, cuando Dios Todopoderoso está obrando en nuestras vidas, ahí está la diferencia. Así que quiero invitarte ahí para que puedas considerar el poder de la sangre de Cristo en la vida cristiana, usarla también de manera constante, no como un amuleto, sino sabiendo que ya fuimos limpios en esa sangre que fue derramada en la cruz y que por medio de la fe somos rociados nosotros, como nos enseña Pedro, nos enseña Hebreos y también en Apocalipsis, nos habla que somos limpios en la sangre de Cristo. Y por eso, cierro con esta idea. Si hay una persona que está afectada espiritualmente por demonios y por posesión demoníaca y por situaciones de satanismo, hechicería y todo eso, quien puede librar su vida es Cristo Jesús. Y cuando eso suceda por medio de entender el Evangelio,
va a ser la sangre de Cristo la que finalmente también, por medio del Espíritu Santo, va a sellar su vida. Así que hay poder en la sangre de Jesús, poder maravilloso para nuestra salvación, pero no para usarlo como un amuleto por aquí y por allá y todo. La Biblia, la verdad que no nos enseña mucho acerca de eso, sino que a disfrutar que la sangre de Cristo ya está a favor nuestro. Acerquémonos con corazón sincero delante de Dios el Padre. Que el Señor te bendiga. Y nos vemos en otro próximo estudio. Y bueno, si quieres ver alguno también de los que están grabados acá en nuestro canal, para tu bendición y que Dios esté guiándote en sus caminos.